Cordial saludo a todos nuestros queridos oyentes que semana a semana muy fielmente nos acompañan en este su programa Al Abrigo de un Sueño, que pretende resaltar la figura del fundador del Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros, su pensamiento, su obra. Y como lo venimos haciendo desde hace unos programas, estamos rescatando uno de los cuentos que el padre escribió en la obra completa que ha compilado el padre Diego, que son 33 tomos. Hay 2 tomos que se llaman de cuentos, y de esos cuentos la Escuela de Medios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto hace unos años hizo una selección y radiodramatizó unos cuentos con ocasión de un aniversario de la escuela. Hemos rescatado algunos de los cuentos que hemos venido compartiendo con ustedes en estos programas. Hoy tenemos un cuento que se llama La Hermana Luisa. Entonces vamos a escuchar el audio de la narración del cuento y luego con mi compañero Eduardo Peña, con quien hacemos este programa, haremos algunos comentarios al texto del relato. El Colegio de las Hermanas de la Resurrección es un colegio utópico que no existe, que es moralmente imposible que exista. Por eso este cuento no hace alusión a nadie. La hermana Luisa. La hermanita Luisa de la Divina Sangre tiene unos ojos dulces y puros y una mirada extraordinariamente inteligente. Y así como la mirada y los ojos, así también el corazón auténticamente cristiano. Cuando hacía el noviciado, se había distinguido por su talento y por su equilibrio, pero también por su franqueza. Ya los años de preparación han pasado, y pasó también la poesía de las arcadas sombrías y de los cantos gregorianos en la capilla. Ahora ha quedado a la realidad. Hermana Luisa, en este colegio usted estará encargada, además de sus clases, del economato. Ella no sabía el significado de la misión que le estaba encomendando la superiora del colegio. No suponía la frialdad y la dureza de piedra que requeriría el oficio de ecónoma. Ignoraba que allí había unos libros de cuentas rígidos y fríos y una máquina exacta de sumar, con un mecanismo inmodificable de acero niquelado que funcionaba ciegamente, pero no al pulso variante del corazón cristiano. En este colegio hay una reglamentación rígida e implacable, una matrícula muy costosa para internado y externado. Se exigen 3 uniformes, aparte del uniforme de la banda de guerra y de otras minucias. La superiora del colegio era una australiana desconocedora del mundo en que se debaten los cristianos, y con la tentación de elevar el nivel del colegio a base del nivel de las pensiones. No se puede ceder ni un punto, ni una línea, ni un peso sin mi autorización personal. Y aquí empieza la tragedia de la hermanita Luisa de la Divina Sangre. Hermanita, yo quisiera conservar el cupo de este año para mis hijas. ¿Cuál es el precio de la matrícula? La respuesta es un tormento para la dulce hermanita Luisa. Ella que siempre soñó entregarse a los pobres, vivir en pobreza con ellos, participar de sus luchas y aliviarlos. Dio 2 o 3 respuestas, pero no pudo seguir. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Acaso ya no está terminada la construcción del colegio? ¿Acaso ya no está dotada la capilla y la biblioteca? Le quemaban las miradas entristecidas de aquellos padres de familia que, ganando tan poco y teniendo varios hijos, no podían dejar a su hijita en aquel afamado colegio de la Resurrección. Si esto es así, si esto no es apostolado sino negocio, ¿por qué más bien no ponemos un almacén de paños o una perfumería de lujo? Si nosotras hicimos profesión de caridad, pero no de esto.
La hermana Luisa empezó a sentirse extrañamente cómplice y culpable, y pensó muchas cosas con la cabeza oculta entre su hábito pardo, mientras los padres de familia, detrás de la rejilla de la sindicatura, la miraban en silencio. La hermana Luisa se levantó con los ojos nublados, tomó el libro de cuentas y dejó a la gente esperando. Se fue a la celda de la superiora y tocó la puerta. La encontró leyendo el libro de las Constituciones plácidamente. La joven síndica habló sin preámbulos. Madre, aquí tiene el libro de la economía. Yo no sé si esto es desobediencia, pero el Papa no sabe lo que estamos haciendo en la portería de este colegio. Él es todo caridad, y mi oficio aquí no es de pobreza ni de caridad. Ahí le dejo los libros de la sindicatura. La hermanita Luisa se dirigió al jardín. Allí se sentó en un escaño y rompió a llorar como nunca había llorado. En tanto, la superiora, que se había quedado sola, retiró el libro de las Constituciones y se puso a pensar. La hermana Luisa tiene razón. Así como va el colegio y la orden de la resurrección, no tiene sentido cristiano. La madre no pudo continuar en la celda. Salió a buscar a la hermana Luisa. La halló en el jardín, hecha un mar de lágrimas, que parecían espiar los guarismos del libro de matrículas. La abrazó en silencio, pero no se atrevió a decir una sola palabra. Sabía muy bien que la única palabra eficaz en ese momento era la de transformar el colegio de vanidoso en cristiano. Escuchamos ya el relato y entonces vamos a hacer unos comentarios al respecto de este texto del padre Rafael, que como todos los anteriores tiene cierta picardía, cierta ironía, es muy variopinto, por llamarlo de alguna forma, y la capacidad que el padre tenía de describir lugares, situaciones, personas. Entonces es bien interesante el lenguaje que el padre utilizaba para esa descripción, que es de una riqueza muy grande. Y también notamos en la redacción del padre que era un gran lector, porque el uso del lenguaje es muy especial. Me llama a mí la atención es la creatividad del padre Rafael, porque conoce la realidad, sobre todo la realidad cotidiana, lo que ocurre y que a veces no compartimos o no somos muy conscientes, y cómo a partir de ese conocimiento de la realidad elabora sus historias, elabora esos cuentos que como buen cuento trae también una moraleja, trae una enseñanza, trae unos puntos de reflexión, de inquietud, para ayudarnos a que tomemos conciencia nosotros de esa realidad en la cual estamos y de la cual no estamos siempre conscientes. Entonces, me parece que vale la pena que comentemos este que dice que es un cuento fantástico. Pues todos los cuentos tienen algo de fantasía, pero aquí él, con eso que está diciendo, hay algo de ironía, eso que tú decías de eso variopinto, porque el nombre y lo que está diciendo, pues no es que esté tan lejos. Aquí uno podría colocar nombres posiblemente de colegios y de situaciones concretas que uno conoce, pero que él las disimula diciendo que no es uno concreto, que no existe, que no tiene fundamento real, que no ha sucedido, ni sucede, ni sucederá en ninguna parte. Y entonces ahí nos muestra una calidad, su calidad humana también, su calidad creativa. Y como tú decías, de un escritor, un buen lenguaje, con una redacción que es atractiva, que nos involucra en su relato.
Además también notar el nombre que le pone a la hermanita Luisa de la Divina Sangre. La hermanita dice, tiene unos ojos dulces y puros y una mirada extraordinariamente inteligente. Y así como la mirada y los ojos, así también tiene el corazón auténticamente cristiano. Cuando hacía el noviciado en esa extraña orden de la resurrección, se había distinguido por su talento y por su equilibrio, pero también por su franqueza. Ahí está el toque santandereano, Sí. la franqueza. Entonces, lo que tú decías, el nombre de la hermanita, Luisa de la Divina Sangre, la orden de la resurrección, no existen. Ahí es lo que es cierto, no existen. Pero a veces cuando uno conoce los nombres de unas comunidades, a uno siente una cierta admiración a la creatividad. Algunos en bromas dicen en estos medios que ni siquiera el Espíritu Santo sabe los nombres de todas las comunidades que funcionan, especialmente las comunidades femeninas. Es una broma, obviamente, pero aquí hay entonces ese toque tan particular. Y sigue diciendo el padre Rafael que ya esos años de noviciado y de preparación ya pasaron, y también todas esas poesías, todas esas circunstancias de los momentos de la capilla, de los momentos seguramente en los momentos de oración, los momentos de compartir en el comedor, todo eso que forma parte de la vida de un seminarista, de una seminarista, de una religiosa, que forman parte de esas circunstancias. Dice que ahora lo que está es la realidad que es dura, que es opuesta a eso que se tiene muchas veces en los ambientes de formación, que a veces son como una cúpula, como una burbuja, exactamente, una burbuja que como que no tiene contacto con el mundo, y cuando llegan a la realidad se encuentran con unas circunstancias que realmente son diferentes, son diversas. Y dice que entonces la hermanita Luisa fue nombrada para un colegio, y que además de las clases que seguramente le corresponderían hacer en ese colegio, está encargada de una tarea que es muy fuerte, muy exigente, como es el economato. Las finanzas. El dinero. Sobre eso hay muchísimos chistes también en el tema de los economatos en las comunidades religiosas. Y entonces coloca el nombre de la comunidad, el nombre de la hermana, y advierte que es una circunstancia que no se ha presentado para no comprometerse el padre con lo que va a decir en el cuento. Entonces es una manera de una denuncia un poco velada, una denuncia de una circunstancia que no debería darse, pero que la reviste en la forma del cuento, con arandelas, con detalles, como para matizar esa denuncia de lo que nos quiere transmitir en el cuento. Creo que es un poco eso que decían los griegos en algún momento, de que se pueden corregir las costumbres haciendo humor sobre ellas, burlándose de las situaciones, haciendo gala de un espíritu de burla, de una crítica muy amable, pero que ayuda precisamente a que se reflexione sobre esos comportamientos, sobre esas circunstancias, sobre esas situaciones que no corresponden realmente con una concepción de la vida, de la persona, de la educación en este caso, o de la política o de la economía en otros que también se mencionan. Bueno, y sigamos con nuestro relato. ¿Qué más? Sí. Analizando qué más lo que encontramos. Él tiene un paréntesis muy curioso, dice: el Colegio de las Hermanas de la Resurrección es un colegio utópico, no existe, que es moralmente imposible que exista. Por eso este cuento no hace alusión a nadie, o sea, no se quiere comprometer el padre en lo que va a decir. Y por eso el economato, que ella no sabía lo que era ese puesto, no sabía, esta joven que está recién egresada, que recién ha hecho sus votos, no sabe lo que es ese puesto del economato, no sabe lo que es la frialdad y la dureza que tiene que tener el que está encargado de ese oficio, la persona que está al frente de unos recursos generalmente escasos,
ante las necesidades y que tiene que tomar decisiones fuertes. Y no sabía tampoco que ese economato suponía pues toda una serie de recibos, facturas, libros de cuentas, que dice el padre, libros de cuentas rígidos y fríos, y una máquina exacta, una calculadora. En este caso del padre Rafael tal vez dice que era con un mecanismo inmodificable porque era eléctrica o de mano. Hoy tenemos las que son electrónicas, pero son por el estilo, inmodificables, que no es fácil poder introducir un cambio, y lo conocemos cuando a veces solicitamos en nuestras instituciones algo que está fuera del presupuesto. Entonces eso no se mueve, eso es inmodificable, y entonces, como dice él, funciona de alguna manera ciega, pero no al pulso variante del corazón cristiano, que se conmueve ante las situaciones y frente a la rigidez de esas normas, de esos presupuestos, de esos libros, de esos procedimientos, se encuentra en una tensión, en un conflicto muy fuerte. Y entonces también dentro de todas esas advertencias de que no hace referencia a nadie ni alusión a nadie y es un colegio que no existe, empieza a hablar de dinero. Y aquí empieza ya como el nudo del cuento. Dice, en ese colegio hay una reglamentación rígida e implacable. Se cobran 15,000 pesos por matrícula, 20,000 por semi-internado, 10,000 las externas, y se exigen 3 uniformes, aparte del uniforme de la banda de guerra y de otras menudencias. La superiora del colegio era una australiana, desconocedora del mundo en que se debaten los cristianos y con la tentación de elevar el nivel del colegio a base únicamente del nivel de las pensiones. Por eso había dado órdenes perentorias y por escrito al economato. No se podía ceder ni un punto, ni una línea, ni un peso sin su autorización personal. O sea que ya estamos mirando el horizonte, el panorama de por dónde va el agua al molino. Aquí me recuerdo de Max Weber, un sociólogo alemán, que introdujo un concepto muy importante de racionalidad que se llamaba la burocracia. No la que conocemos nosotros, sino la burocracia que está organizada y que establece unas normas claves para que las organizaciones funcionen bien. Y aquí hay dos que aparecen. Por un lado, el tema de la impersonalidad. Ese es un principio muy importante desde el punto de vista de una buena burocracia. Y es que los principios, las normas se aplican a todos. No a unos sí y a otros no, sino que son aplicadas a todas las personas por igual. Y el otro, el que precisamente todo lo que es importante tiene que estar escrito. Por eso cuando dice el padre Rafael que dio las órdenes perentorias y por escritos al economato, está otro principio muy importante, y es que las normas tienen que estar por escritas y todo lo que es importante dentro de una organización debe generar un documento. ¿Qué es lo que nos está pasando actualmente? Por ejemplo, con todo lo que se llaman las evidencias. No hay que hacer solamente las cosas, sino hay que dejar constancia y verificación de lo que se está haciendo. Entonces, esta hermana australiana, superiora del colegio, estaba formada en ese tipo de administración, una administración rigurosa, una administración con normas definidas, una administración sin corazón, porque aplica las normas a todo el mundo por igual. Y entonces dice el padre en el siguiente párrafo, y aquí empieza la tragedia de la hermanita Luisa de la Divina Sangre. Ella había entrado al convento para ejercer en la virginidad de su vida la caridad, para restaurar los valores cristianos en contradicción con los valores humanos y mundanos. A aquella portería del colegio llegan los padres de familia pálidos ante el temor de no poder matricular este año a sus hijas y preguntan a la nueva ecónoma: hermanita, ¿cuál es el precio de la matrícula este año? La respuesta es un tormento para la dulce Luisa. Darla le parece a ella una profanación de todo lo que ella soñó cuando iba a entrar en el claustro. Ella que siempre soñó entregarse a los pobres, vivir en pobreza, con ellos participar de sus luchas y aliviarlos.
La hermana Luisa dio 2 o 3 respuestas, pero no pudo seguir. Aquí hay una situación que yo creo que es la que se vive a principio de año en nuestro país, en nuestra región, y en otros en el mes de julio o agosto, cuando llega el momento de la matrícula en los colegios. Porque uno tiene que reconocer, y a veces lo vemos en la televisión también, y en los periódicos denuncian la lista de artículos, de requerimientos que deben de llevar los niños al colegio. Entonces uno se sorprende de todas las cosas que les piden, y muchas veces parte de eso que han pedido, que han solicitado a los niños en la lista de útiles escolares, muchos de esos se ve que no los ocuparon. Piden, pues, por ejemplo, una resma de papel, tamaño carta, una resma de papel tamaño oficio. Son 30 niños en un curso, estamos hablando de 30 resmas de uno y de otro. ¿Y cuándo reciben los niños un papel en esos, o un documento o algo en eso? Nunca. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Los colores, los lápices, tantas cosas que se solicitan a los niños y que los padres deben de llevar el primer día, marcados con el nombre de la persona y ojalá en un empaque particular, un forro o no sé qué más, elementos que hacen también oneroso esa lista de ingreso al colegio al principio de cada periodo escolar. Por eso también los medios de comunicación suelen llamar a eso los útiles inútiles. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Nos dejó trabajo y techo, incansable en su amor por el verbo de Dios. Invitaba a seguirle solo a Él. Entran en la obligación de ser felices y de hacerse felices. Y regresando de la pausa, continuamos en nuestro relato, que está muy divertido, muy colorido, y vamos a ver en qué termina. Me llama, por ejemplo, la atención esto que decía el padre Rafael respecto a la superiora del colegio, que quería elevar el nivel del colegio a base únicamente del nivel de las pensiones. Y uno pues encuentra que tanto en los colegios, en los jardines infantiles y en las mismas universidades a veces se considera que el nivel es una forma también de exclusión, una forma de darle una cierta relevancia es elevar el precio de las pensiones, de las matrículas, de los gastos de ingreso al colegio, a la universidad. Uno se sorprende, por ejemplo, de encontrar jardines infantiles, colegios de primaria, cuyo costo mensual sumado al semestre vale casi lo mismo que lo que vale un semestre en la universidad. Entonces no es raro encontrar, yo pienso por algunas personas que conozco, familiares y amigos que pagan el colegio de sus hijos fácilmente 2 millones y medio mensuales. O de universidades, como alguna que escuché hace reciente muy poco, que tienen semestres de 16 semanas y la matrícula del semestre vale 15 millones, o sea, casi $1.000.000 la semana. Entonces, uno piensa allí que a veces es una forma de ese distanciamiento, de esa discriminación, de esa desigualdad, son expresiones de eso que ocurre generalmente. Ciertamente ofrece una educación de calidad posiblemente mejor, y eso nos lleva al otro punto, y es que no es solamente el factor precio el que debes tomar en cuenta, sino que la calidad es importante tenerla en los diferentes niveles de la educación, buscando ciertamente una posibilidad de que los padres accedan a una calidad de educación y un cubrimiento cada vez más amplio de los niños y de los jóvenes. Y eso que creo que ha desaparecido lo que llamaban antes el bono, sino que lo han disfrazado y es dar una cantidad para asegurar el cupo en el colegio. Es como uno mira, independiente de la calidad o no del colegio, uno mira que esa parte es más un negocio que un servicio.
Y entonces, claro, aquí está destacando el padre Rafael un poco de esa angustia de los padres de familia al comienzo del año escolar con relación a los valores de matrículas y los útiles escolares. Entonces nos dice que estábamos en el punto en que la hermanita, después de tratar de responder a los padres, se siente se siente muy mal porque choca su vocación con esa realidad, lo que ella aspiraba, vivir la caridad, ejercer la caridad, servir a los hermanos. Se tropieza con la cara angustiosa y preocupada de los padres que no pueden acceder al colegio con esos precios que le están dando. Y entonces nos decía que salió corriendo, no pudo seguir. Dice, le quemaban las miradas entristecidas de aquellos padres de familia que ganando 350 pesos y teniendo varios hijos, no podían dejar a su hijita en aquel afamado colegio de la Resurrección, o sea que les costaba trabajo sufragar el valor de la matrícula. Y la pobre hermana también en un dilema interno entre la caridad que la había llevado a su consagración religiosa y la orden de la superiora, que era fría esa orden de cobrar a rajatabla el valor de la matrícula. Entonces sigue diciendo el padre Rafael, a la tercera vez bajó la cabeza juvenil y la hundió en el paño pardo de su hábito. ¿Por qué? Se preguntaba. ¿Para qué? ¿Acaso ya no está terminada la construcción del colegio? ¿Acaso ya no están dotadas la capilla y la biblioteca? La monjita no entendía por qué se cobraba tanto en la matrícula. Y por eso también me parece que aquí hay un dato que es importante tenerlo presente. Cuando comentaba yo ahora, los costos, ¿sabes?, de la educación de los hijos son tan altos que yo pienso que es uno de los factores que influye también en que los jóvenes hoy digan que prefieren no tener hijos, porque piensan que además de la responsabilidad que implica la educación de un hijo, también se ponen a pensar en los costos que tienen que pagar. Pensemos cuando un joven que está consiguiendo su trabajo, que está empezando su vida profesional, los trabajos que recibe no son muy altos. Y entonces si piensa en un hijo que le va a costar cada mes de educación 1 millón o 2 millones de pesos, pues esto desanima realmente en ese sentido. Entonces podría ser uno de los factores, están también, hay otros, pero ese podría ser también un elemento que tiene su influencia en el tema. A mí me parece que la inspiración para este cuento fue un hecho real que el padre tuvo en Cali y en otros lugares con relación al valor excesivo de las pensiones de los colegios privados. Y seguramente pues no estaba obviamente de acuerdo con el tema y para no denunciar tan abiertamente la cosa pues lo disfrazó de cuento y como acabamos de decirlo, él mismo advierte que es ficción, que eso no existe, que nunca va a pasar. Sin embargo, no deja de sacarse esa espinita del corazón con relación a hacer una crítica referente a los excesivos valores de las matrículas. Y mira que en algunos casos ha habido situaciones y aún se viven todavía situaciones de este estilo. Una comunidad, no la de la Resurrección, una congregación como esta de la Resurrección, otras congregaciones tienen como 2 tipos de colegios. Un colegio de clase alta, donde se cobra fuertemente, que ofrece una educación y unas instalaciones pues acordes con eso, pero con los ingresos que se reciben de allí, con las ganancias podemos decir, se financia otro colegio en otro sector popular que tiene buena educación también y que es dirigido por las mismas comunidades. Eso justificaría de alguna manera, o explicaría, porque sería una manera como de redistribuir ese ingreso y permitir que un colegio para un sector popular tenga una educación de calidad, apoyado precisamente en los ingresos que se reciben en el colegio de clase alta. Ahí se justificaría, pero hay algunos posiblemente, no siempre
de comunidades religiosas, sino de entidades privadas que se ocupan fundamentalmente del otro nivel, de hacerlo, como tú notabas, un negocio y un negocio rentable. Así es, y entonces, como les decía, en los años 60, el padre, por el Minuto de Dios en televisión, denunció las altísimas pensiones que cobraban los colegios privados. Y yo creo que de esa denuncia viene la inspiración para este cuento. Entonces, la hermana Luisa, dice, empezó a sentirse extrañamente cómplice y culpable. Y pensó muchas cosas con la cabeza oculta entre su hábito pardo, mientras los padres de familia detrás de la rejilla de la sindicatura la miraban en silencio. Uno alcanza a imaginar un poco ese drama interior de la monjita. Por un lado, la cara de los padres de familia que les ponían sus necesidades de varios hijos y que no ganaban lo suficiente, y por otra, el intento de cumplir la orden de la Madre Superiora. Estaba entre dos fuegos, entre la espada y la pared, la pobre monjita, y entonces por eso no se sentía bien. Dice la hermana Luisa, tan inteligente y tan razonable, pensó cosas verdaderamente absurdas, entre ellas esta: si esto es así, si esto no es apostolado sino negocio, ¿por qué más bien no ponemos un almacén de paños o una perfumería de lujo? Si nosotros hicimos profesión de caridad, pero no de esto. Estaba la monjita conflictuada por ese contraste. El carisma, el servicio, el amor al hermano frente a una situación concreta. Y entonces ella, con ese carácter que había mencionado al comienzo, de que era directa, de que era franca, de que decía las cosas de frente, pues se levanta con los ojos nublados, dice el padre Rafael, toma el libro de las cuentas y se va y deja a la gente ahí esperando. Se fue a la celda de la superiora y tocó a la puerta. Me imagino el susto también de la superiora. La encontró leyendo el libro de las Constituciones. Estaba repasando las Constituciones. Ahí hay un contraste y de alguna manera un poquito de ironía también. Plácidamente. Y la joven síndica habló sin preámbulos. Madre, aquí tiene el libro de la economía. Soy incapaz de resistir la mirada de las familias, de los padres de familias pobres. Nosotras hemos hecho voto de pobreza y de caridad, y mi oficio no es ni de pobreza ni de caridad. Tremenda. Ahí se nota el carácter, decíamos, santandereano. De frente, de decir las cosas sin tapujos, abiertamente. Y lo que sigue diciendo es muy fuerte. Y sigue diciendo, yo no sé si esto es desobediencia, pero yo apelo al Papa. El Papa no sabe lo que estamos haciendo en la portería de este colegio. Él es todo caridad. Él quiere que ante todo vayamos al pueblo para que no nos pase lo que le pasó a nuestra orden en Francia en el siglo XVIII. Teníamos solamente colegios para los nobles o para los burgueses hasta que vino la revolución y perdimos en el cadalso 23 religiosas que seguramente no serán canonizadas. Ahí le dejo los libros de la sindicatura. Tremendo, porque acude no solamente al hecho, al momento actual, tiene que ver con el carisma y a la historia. Y eso que está mencionando allí ella, bueno, eso ocurrió en algunas comunidades, algunas comunidades que tuvieron mártires también en ese sentido. Pero aquí está haciendo el contraste entre el ideal por el cual se entrega una vida, se hace una opción de vida, y una realidad que va en contra de ese ideal. Unas circunstancias que hacen que ese sueño, que esa aspiración de servicio, de entrega, de amor a los más débiles, se pierda precisamente por unas normas rígidas, por un deseo de hacer que ese colegio sea el de las élites, que se mantenga con unas tarifas altas, de tal manera que no puedan tener acceso los pobres, sino que sea especialmente para una élite. Ahí se ha dedicado mucho tiempo y con consecuencias que vemos que no siempre esos que se han dedicado
tantos recursos, llegan al Senado, llegan a los puestos directivos de la nación y se olvidaron de lo que aprendieron, porque tiene un divorcio entre su fe y su vida. Y entonces la acusación que muchas veces se hace, la pregunta que se dice, y luego estos políticos que están al frente no se educaron en colegios y en universidades católicas, cristianas, y están actuando de una manera que no se compadece con el mandamiento del amor al hermano. Y entonces dice el padre Rafael, la hermanita Luisa de la Divina Sangre salió de la celda y se dirigió al jardín. Allí se sentó en un escaño y rompió a llorar como nunca había llorado. Tenía un drama interno entre la caridad que había que hacer y la obediencia, y por eso estalló y le llevó el libro a la superiora, se lo dejó ahí y salió al jardín a llorar. Dicen, tanto la superiora, que se había quedado sola, retiró el libro de las Constituciones y se puso a pensar. Y en realidad vio que la hermana Luisa tenía razón, que así como iba en el colegio y la orden de la resurrección, no tenían sentido cristiano. Menos mal que esa actitud de la monjita joven la dejó pensando a la superiora, y aquí ya nos dice el relato que realmente le tocó el corazón y la razón a la superiora, y entonces dice que así como iba en el colegio y la orden de la resurrección, no tenían sentido cristiano. Y aquí resuena en mi mente la llamada que nos hace con frecuencia el Papa Francisco, porque el Papa al que se refiere aquí el padre Rafael no es el Papa Francisco, seguramente puede ser Juan Pablo II, el de la época. De la época, porque hoy, con un Papa como el que tenemos, que es tan volcado fuertemente y que nos invita a ese servicio, como todos los anteriores, pero lo hace con tanta vehemencia y tanta coherencia, también estaría un poco en esa línea. Pero quería decir que el Papa Francisco hoy nos invita muchas veces a que escuchemos a los jóvenes, el papel de los jóvenes, cómo los jóvenes, esta religiosa joven llama la atención de la superiora, que seguramente tenía años ya de experiencia, y ese es un papel profético, de hacerle tomar conciencia de que el carisma de su fundación, de su congregación, va rumbo a la ruina si no se pone en práctica como es efectivamente, que lo que se está haciendo está equivocado, que no corresponde a ese llamado, a esa invitación, por seguramente de su fundador, sabemos que es ficticio, pero está en otras que sí existen, y sobre todo al mandato del amor, del servicio, del amor al prójimo, del servir al hermano, sobre todo al más necesitado, que es el tema que el padre Rafael ocupó toda su vida. Y entonces nos dice que la superiora no pudo continuar en la celda y salió a buscar a la hermana Luisa. La halló en el jardín hecha un mar de lágrimas. Esas lágrimas de la hermana Luisa parecían expiar los guarismos del libro de matrículas. O sea que estaba conflictuada la pobre monjita joven, pero ella lo dijo, no se quedó guardando eso que le apretaba el corazón, de ver a las familias pobres, preguntar por el valor de la matrícula y constatar que ese año no podían matricular a varios de sus hijos porque el dinero no les iba a alcanzar. Y entonces por eso estalla y por eso le va y le dice a la hermana superiora y le deja el libro y sale a llorar al jardín y deja pensando a la superiora. Y la superiora afortunadamente tiene una reacción positiva frente a la actitud de la monjita joven. Ese conflicto de la religiosa joven saca de esa situación que decía de cierta placidez leyendo el libro de las Constituciones, porque a lo mejor el libro se vuelve una lectura que ya sabemos y por eso se lee plácidamente, pero este fue un grito. Fue un reclamo acompañado de lágrimas y de un gesto a lo mejor que podría parecer como grosero, de dejar ese libro ahí, abandonar ese puesto, que esa tarea que le han puesto, y como ya decía al comienzo, no sé si será desobediencia o no, pero yo no puedo continuar con esto. Ese grito, ese demanda, ese reclamo, también puso en conflicto
a la Madre Superiora y la lleva precisamente a que piense, a que salga en busca de la joven y a que piense que es el momento de realmente hacer un reajuste en la manera como se está manejando. Seguramente podría tomar la medida como la que yo mencionaba ahora, que se puede manejar unas becas, se puede generar un tipo de descuento, algunos beneficios, y tal vez con los ingresos que son en exceso, financiar y apoyar otro colegio que ayude a sectores populares. Y podemos establecer que la hermana Luisa hace una real y verdadera objeción de conciencia. Ella no podía aguantarse esa injusticia, y además contrastando con el carisma de su comunidad, que era hacer el bien, ejercer la caridad, y ver que muchas familias iban a quedar sin colocar a sus hijos a estudiar. Ella no podía entender eso y no quería ser cómplice de esa circunstancia, por eso estalla, por eso le lleva el libro a la superiora, por eso sale al jardín a llorar, a lágrimas, un mar de lágrimas. Es una verdadera objeción de conciencia. Ella no podía conectar con esa situación, no podía estar de acuerdo, y por eso tiene esa reacción. Y lo que tú decías, Eduardo, es la actitud de los jóvenes que ayudan a cambiar las cosas. Ya la Madre Superiora estaba acostumbrada, ella también seguramente a su vez cumplía órdenes superiores, y entonces ya estaba habituada al tema y no le dolían los pobres. Y entonces, además porque ella no era la que tenía que poner la cara en la oficina del economato frente a las familias pobres, sino que ella estaba ya en su celda plácidamente leyendo las constituciones, y entonces pues no le afectaba mucho como sí le afectó a la monjita joven, que haciendo una real y verdadera objeción de conciencia no quiso ser cómplice de esa situación. Hemos hablado del carisma de las congregaciones, de las instituciones, que significa fundamentalmente que una persona, el fundador de esa congregación, se inclinó ante la necesidad de los hermanos más pobres en algunos de los campos, la salud, la educación, la falta de empleo, cosas de ese estilo, situaciones de esas que se viven permanentemente en la vida cotidiana. Y ese carisma de esa persona que organiza una congregación, una organización, se transmite a la institución, y entonces debe permanecer esa inclinación original, permanecer a lo largo de la institución, de su existencia. Pero también nosotros, porque podemos pensar que eso solamente pasa en las instituciones, pasa en las organizaciones religiosas. Todos nosotros somos llamados también a la santidad, y todos somos llamados, tenemos una misión, el servicio a los hermanos. Recordemos aquello de Mateo 25, de dar de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de enseñar al que no sabe. Ese es también nuestro llamado, esa es también nuestra invitación, y por eso vale la pena tomarlo en cuenta, y es lo que el Padre Rafael nos menciona en este texto, en esta historia que nos ha contado de la hermana Luisa de la Purísima Sangre. Y vemos en la hermana Luisa un acto de una coherencia entre sus creencias, su compromiso religioso y las acciones que podía ella realizar. Y el relato termina diciendo: y la madre de aquel colegio irreal y fantástico, que no corresponde a ninguna realidad colombiana, se quedó en silencio, oyendo sollozar a la hermanita Luisa, mientras a lo lejos tocaban la campana para ir a rezar los maitines. Así concluye el relato. Recuerden ustedes que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable y fiel sintonía de cada semana y los invitamos al programa de la próxima. Muchas gracias. El mensaje del Señor.